Si usted ya está preparado para escuchar el mensaje de hoy, pues quiero que se una conmigo en estos minutos a estar atentos a la palabra del Señor. Yo creo que es bien importante que nosotros tomemos en cuenta que en esta vida que tenemos peligro de descuidarnos. Y la salvación que se nos ha dado es un regalo muy grande y debemos de estar atentos a cuidar esa salvación. Como dicen Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Padre, te doy gracias por el privilegio que nos das de ser llamados tus hijos. Gracias por la salvación que hemos obtenido por medio de aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Ahora ayúdanos, buen Dios, a guardarnos, a cuidarnos, a aprender a vivir para agradarte a ti. Buen Dios, te pido que bendigas a cada oyente que se deleita juntamente conmigo en tu palabra. Te pido la gracia para darme a entender. Te pido que cada uno de nosotros, los que vamos a estar atentos a tu palabra, podamos quedar edificados. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo quiero que usted entienda que yo tengo mucha pasión por hablar de las enseñanzas de Jesús. Me gusta mucho lo que Jesús enseña en la palabra, y reconocemos plenamente los que hemos creído en Cristo que el aprendizaje no se termina, es estar atentos, poniendo cuidado a las enseñanzas, porque ¿sabe qué? Podemos descuidarnos de esa salvación tan grande, y creo que es importante que estemos atentos a la palabra. Y algo que me hace meditar es en lo que Jesús le dice a sus seguidores. Jesús le dice a sus discípulos algo muy importante, y quiero que esté usted atento a lo que dice la palabra. En Lucas capítulo 17, verso 1, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. En esta versión, lenguaje de Dios para todos, dice palabra de Dios para todos, esta versión. Jesús les dijo a sus seguidores: no se pueden evitar las causas del pecado, pero pobre de aquel que las ocasiona. Y algo que me hace meditar en las causas del pecado es, una puede ser la mentira, el enojo. Todas esas cosas debemos de procurar de irlas eliminando de nosotros, porque una mentira puede ser causa de tropiezo para alguien. Entonces es inevitable, dice Jesús claramente, imposible es que no vengan tropiezos, pero hay de aquel que se descuida y no se pone a cuentas, eliminando todo aquello que impide una vida nueva que marque la diferencia como pueblo de Dios. Una de las razones por las cuales estoy enfocado en hablarle al pueblo de Dios es porque es necesario que nosotros estemos siendo exhortados con la palabra, que se nos enseñe, que no nos descuidemos, porque muchas veces podemos pasar desapercibidos y podemos estar actuando como personas que si no fuésemos cristianas. Y yo quiero que vea usted lo que dice la palabra en Efesios 4. Allí habla de la nueva vida en Cristo. Y me gusta mucho compartir esto, porque esto nos ayuda, al menos a mí, me ayuda a meditar que debo de cuidar esa nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque soy nueva criatura y debo de procurar ir eliminando aquello que me impide para agradar a Dios. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, y si nosotros no ponemos fe a la palabra, definitivamente no estaremos agradando a Dios. Por eso
tome nota de lo que yo quiero compartir hoy, porque esto está interesante. Usted podrá decir, quizás para muchos lectores de la Biblia dirá, esto es muy repetitivo, repitiendo lo mismo y lo mismo, pero es que, amados hermanos, para mí es importante estar repitiendo esto, porque esto es lo que nos va a ayudar para vivir de esa vida que el Señor Jesús ofrece. Veamos lo que dice el capítulo 4, verso 17 en adelante. Vamos a leer en Efesios 4, 17 en adelante. Escuche bien lo que dice, porque está interesante. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí está hablando el apóstol Pablo al pueblo de Dios, que es necesario cuidarse de cómo andar como creyentes. Dice, teniendo el entendimiento ajeno de la vida de Dios. Así anda la gente que está sin Cristo, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces nosotros debemos de andar ya en vida nueva, procurar andar en una vida nueva, no como la vida que teníamos antes, que estaba nuestra vida ajena a la vida de Dios. Dice, los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con evidencia toda clase de impureza. Esto aquí ya, estas personas que perdieron la sensibilidad fueron aquellas personas que se descuidaron, habiendo creído en el Señor, se descuidaron esa salvación tan grande que se les dio, se descuidaron y ahora han perdido la sensibilidad y se han entregado a hacer cosas que son desagradables a Dios. Pero aquí dice el apóstol Pablo en el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esta es la lucha, amados oyentes, que debemos de tener como creyentes, de procurar ir dejando la vida vieja, la vida pasada. Debemos de despojarnos del pecado que nos asedia constantemente. Debemos de renovar, dice el apóstol Pablo, el espíritu de la mente. Eso es lo que necesitamos. Y vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Aquí viene algo interesante, que es algo de lo que yo le mencionaba al comienzo, que puede ser una ocasión de hacer caer a alguien, es cuando hablamos mentira. Por eso dice, por lo cual desechad la mentira. Hablando la verdad, usted de momento, por decir la verdad, yo siempre he dicho, muchas veces tenemos que tener cuidado. No necesariamente tenemos que decir mentira, ni necesariamente tenemos que decir verdad. Simplemente muchas veces tenemos que callar. Pero hay gente que miente, queriendo defender a su hermano, y lo único que hicieron es meter las extremidades, como comúnmente decimos. Yo siempre he dicho, a veces no es necesario hablar. Es mejor callar, pero si se nos toca hablar, procuremos hablar con la verdad. Entonces dice aquí, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, amado hermano, somos miembros del cuerpo de Cristo, por lo tanto, debemos de procurar no ser piedra de tropiezo. Ahora, otra cosa que podemos contribuir nosotros para hacer pecar a alguien, para que alguien viva en pecado, es que nosotros, cuando a veces nos enojamos, podemos pecar. Pero el apóstol aquí enseña y dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Que el enojo puede ir creciendo. Si usted se enojó hoy y sigue enojado mañana, pasado, el fin de semana, y sigue, el enojo va creciendo y usted le está dando lugar al diablo para que destruya su vida. Entonces es importante que nosotros
procuremos con diligencia tomar en cuenta estas grandes enseñanzas que a veces la gente cuando se le predica esto piensa que uno les está regañando porque uno conoce la conducta que tienen. Si la Biblia está para eso, para corregir la mala conducta que el creyente ha optado por ella por haberse descuidado. Por eso es importante que entendamos que no somos nosotros los predicadores que le estamos dando duro a la gente. Es el mensaje que está duro. Si aún los discípulos decían a Jesús, dura esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y el Señor les dijo, bueno, si quieren ir ustedes como los otros que se han ido, pues váyanse también. Pero ahí le dice, uno de sus discípulos le dice, Señor, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, al ver esta palabra, a mí me bendice porque dice, ninguna palabra corrompida, en el 4:29 de Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sabe? El Espíritu Santo se contrista cuando el creyente habla mentira, cuando el creyente se enoja, cuando el creyente habla malas palabras. El Espíritu Santo, por eso dice y recomienda en el 4:30 de Efesios, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros no nos conducimos de acuerdo a lo que la palabra nos enseña que debemos de hacer para agradar a Dios, nosotros estamos contristando al Espíritu Santo y tenemos que saber que el Espíritu Santo es el guía que tenemos hoy, el que nos enseña y nos conduce a la verdad. Y con Él fuimos sellados para el día de la redención. Entonces de nosotros debemos de quitar la amargura. Un creyente amargado va a ser presa fácil para hacer de tropiezo para alguien. Muchos de aquellos que son de piedra de tropiezo para otros creyentes son creyentes que están amargados, llenos de enojo, llenos de ira, de maledicencia, de malicia. Entonces, la recomendación del Señor a través del apóstol Pablo es: sed benignos unos con otros y ser misericordiosos, aprender a perdonar unos a otros, porque tenemos ejemplo que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Entonces, este es el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy, que debemos de cuidarnos para agradar a Dios. Así que el tema de hoy se llama aprendamos a vivir para agradar a Dios. Entonces, el propósito por el cual yo le estoy hablando esto es porque estoy muy interesado en que a usted le vaya bien. Si Jesús dijo que es a sus discípulos que imposible es que vengan tropiezos, pero hay de aquel por el quien vienen, entonces debemos de ver que esas anomalías que ya le describí, que dice la palabra, que debemos de procurar corregir, porque esa es una conducta del hombre viejo. Ahora en Cristo el Señor promete vida. Debemos de saber que dice Jesús prometió darnos vida eterna. Y dice que el que está en Él, el que se deja pastorear de Él, el que se deja enseñar bajo estas enseñanzas, no tendrá condenación, porque el Señor Jesús ya arrebató nuestra vida que le pertenecía al enemigo porque estábamos en delitos y pecados. Ahora en Cristo Él dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amado hermano, si usted no se goza con esto, es porque está completamente desconectado de la vida espiritual que Dios quiere que usted tenga. Porque cuando yo me doy cuenta de lo que Jesús me dice a mí, que Él me da vida eterna y que no pereceré jamás y que nadie me arrebatará de su mano, esto a mí me da motivo para poder anhelar vivir eliminando el ser piedra de tropiezo para otros creyentes. Cuando dice Jesús esto en 10:28 de Juan, está escrito, el 10 y 11 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Qué es lo que mata el ladrón? Los anhelos, mata los deseos de progresar. ¿Por qué? Porque hay creyentes que se frustra porque alguien lo estorbó. Alguien de aquel que está siendo
piedra de tropiezo, se dejó usar del enemigo, ahora está robándole la tranquilidad. Entonces vino el enemigo, ¿para qué? Dijo Jesús, para hurtar, matar, destruir. Pero la promesa que él da es, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces dejémonos pastorear de él. Yo soy el buen pastor. Y el pastor su vida da por las ovejas. Qué promesa tan grande la que tenemos. Por eso es importante que nosotros procuremos ir eliminando esa vida pecaminosa, alimentándonos de la palabra de Dios. Yo no voy a dejar de predicar esto, porque es apremiante para mí saber de que yo debo de cuidarme, ir eliminando todo aquello que me limita de estar conectado con Dios. Entonces yo creo que es bien importante, no permitan que la ira los haga cometer pecados. Entonces la ira nos hace pecar, el enojo nos hace pecar cuando lo atesoramos en el corazón y no queremos desarraigarlo de allí y nos acostamos a dormir, amanece un día y otro día, pasan semanas, meses, años y seguimos con ese coraje en contra de alguien, y eso nos limita para tener vida y vida en abundancia. Entonces por eso el apóstol recomienda y dice que el enojo no debemos de llevarlo en nosotros mientras vamos a dormir. Debemos de ser sensibles al Espíritu Santo, que Él es el que nos redarguye. Si usted se enojó hoy como creyente y usted se siente cómodo irse a acostar a dormir y amanecer el siguiente día bravo con ese coraje, usted necesita la intervención divina para que usted pueda saber lo que representa tener al Espíritu Santo activo en la vida de un creyente. Yo siempre he dicho que yo he tenido momentos donde me he llenado de coraje por algo, pero me he aguantado y no he mencionado palabras, y de repente he visto personas que se han enojado conmigo de una manera tremenda que solo les ha faltado que me revienten los dientes de una pescozada. El coraje que he visto, pero de repente yo me quedé callado, no le respondí nada a la persona que me agredió con algo. ¿Y sabe qué? De repente esta persona ha venido a darme un abrazo y a decirme: hermano Moy, perdóname, me enojé, pero perdóname. Entonces, qué bonito es ver personas que actúan de esa manera porque tienen activo al Espíritu Santo en ellos, y el Espíritu les redarguyó y les hizo saber de que lo que hicieron fue malo. Pero ¿qué sabe usted? Si yo hubiera reaccionado, yo me hubiese dejado contaminar del coraje que la otra persona tenía. Entonces, esta persona sirvió de piedra de tropiezo, pero como el Espíritu Santo lo redarguyó de inmediato, él vino a reconciliarse, a pedirme perdón, y yo lo perdoné. ¿Por qué? Porque yo me cuidé mi corazón. Por eso dice la palabra en Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Usted no tiene que luchar para no dejarse lastimar su corazón. Por eso cuando hay personas que, yo siempre lo he mencionado, que hay personas que han actuado en contra de mí, han hablado mentiras, han dicho cosas, yo guardo mi corazón, porque con el corazón amargado, lleno de coraje, deseo de vengarme. Y eso es lo que muchos creyentes no entienden, que debemos de aprender a conducirnos, que si no, como le decía yo, que en el antiguo pacto, en el tiempo antiguo, antes de que Jesús viniese a morir a la cruz del Calvario y resucitar y ascender a la presencia del Padre, antes de eso era permitido la venganza, pero ahora el Señor ya no permite eso. Ahora la venganza no es de nosotros como humanos, el Señor se estará vengando por nosotros. Entonces, pero ¿qué hacemos a veces cuando estamos sin sensibilidad al Espíritu Santo? Que si dicen algo en contra de mí mintiendo, entonces nosotros ¿qué hacemos? ¿Cuál es la reacción? La reacción es que si dicen una mentira de mí, pues yo me invento otra más grande. Si hablaron mal de mí, pues yo hablo mal. Esa es naturaleza de un hombre viejo, pero de un creyente es totalmente diferente. Cuando alguien habla mal de mí, ¿cuál es lo que yo debo de hacer? Es orar por esa persona que habló mal de mí, y entonces de esa manera yo estoy demostrando
que esto es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo con misericordia a la persona que habló en contra de mí. Entonces es bonito entender el mensaje que Dios nos está dando hoy, que si alguien habla mentira en contra de nosotros, pues debemos de saber que nosotros somos bienaventurados cuando hablen de vosotros mintiendo, dijo Jesús. ¿Y por qué muchas veces estamos tan lejos de la realidad de una vida espiritual que tan pronto hablan mal de nosotros? Nos levantamos y nos enojamos, hablamos mal y pasamos enojados, y eso es grave. Por eso debemos de eliminar esa vida, porque es una vida que pertenece al pasado. Y ahora el pasado en la vida cristiana ya no cuenta. Si usted se va a recordar de su mala vida que tuvo en el pasado, que sea para decirle a Dios: gracias por haber tenido misericordia de perdonar mis pecados, de sacarme de esa conducta en la que vivía, y ahora ayúdame para vivir, para agradarte. Entonces, eso es no descuidar la salvación tan grande que se nos ha dado a través de la fe que hemos puesto en Jesucristo. Yo quiero invitar a cada persona que escucha el programa, que me perdonen si los canso con estarles hablando de esta manera, pero ¿qué quiere, amado oyente, que haga su servidor si a eso he sido llamado? Recuérdese que el programa se llama Proclamando a Jesucristo, y proclamar a Jesucristo es proclamar sus enseñanzas, y estas están las enseñanzas establecidas aquí para que yo se las haga a usted saber, porque hay muchos que no tienen tiempo de leer la Biblia, hay muchos que se acostumbran solo a lo que están escuchando de los mensajeros, y por eso hay mucha gente confundida, porque unos hablan una cosa, unos hablan otra. Yo he escuchado creyentes que dicen: no, hermano, escuchar música mundana no es malo, eso no es malo, hermano, escuchar rancheritas ahí no es malo. ¿Cómo que no va a ser malo si lo único que le va a traer es deseo de irse a empinar la botella? Aquellos que escuchan rancheras, aquellos que escuchan música que no es para edificarse como creyente, lo que lo va a arrastrar es al pecado. Entonces, ¿cómo podemos entonces estar a salvo de hombres depredadores de la fe? Es teniendo el Espíritu Santo activo en nosotros para que Él nos conduzca a la verdad, nos redarguya. ¿Sabe qué? No necesitamos ser eruditos para entender los mensajes de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque Él nos redarguye. Él nos pone gozo a hacer las cosas que son agradables a Dios. Y cuando algo vamos a hacer desagradable a Dios, hay tristeza en nosotros, hay aflicción. Entonces esa es la diferencia. En cambio, aquel que se ha entenebrecido su mente está ajeno de la realidad en la vida cristiana. Aquel escucha música, dice mentiras, se enoja, habla mentiras y cuánta cosa hace. Entonces, ¿por qué? Porque ha perdido la sensibilidad. Entonces, amados oyentes, yo quiero llegar a la conclusión de esta enseñanza: es que aprendamos a vivir para agradar a Dios. Esto es lo que yo quiero que cada uno de nosotros, los que estamos en este medio, entendamos, que si estoy aconsejando que aprendamos a vivir para agradar a Dios, es para que disfrutemos de esa vida que Jesús ofrece, vida y vida en abundancia, y que nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor si estamos con esa fe en que somos diferentes, en que hemos venido para marcar la diferencia, y de esa manera el tiempo de nuestra partida a la eternidad nos puede llegar en cualquier momento, nos puede llegar. Yo siempre digo, debemos de prepararnos porque hay grandes sorpresas. Uno se sorprende cuando dice: murió Julano, murió la hermana Julana, murió el hermano Julano, murió el amigo, murió aquí, murió allá. ¿Cuánta gente está muriendo? Ajenos de la realidad. Muchas veces podemos estar pasando ajenos a la realidad porque nos descuidamos de las grandes enseñanzas. Yo quiero una vez más decirle que me perdone, pero esta es la palabra que a mí me da alimentación a mi vida cristiana, y como me alimenta a mí, sé que muchos son alimentados con ella, y yo quiero compartir ese alimento con ustedes. Yo quiero despedirme haciendo una oración de fe. Recuérdese que he dicho que sin fe es imposible agradar a Dios, y por la fe
que Dios me ha dado y por la fe que usted tiene, juntos, unidos, podemos lograr algo que usted puede estar anhelando. Puede ser un milagro en su sanidad, en la restauración de su familia. Quizás usted está orando por la vida de un ser querido que se convierta al Señor. Recuerdo que no está de más testificarlo, que una mujer vino un día a la iglesia a decirme: hermano Moisés, yo necesito que ore porque yo ya no quiero vivir con mi esposo. Es un hombre terco que no quiere buscar de Dios. Y yo estoy harta ya de suplicarlo que me acompañe a la iglesia. Y ese hombre no quiere nada con Dios. Y de repente el Espíritu Santo me revela que la culpable de que él no quiera buscar a Dios es ella. Y me hace el Señor que se lo diga. Y ella reconoció que yo le estaba diciendo la verdad, pues obviamente yo no conozco nada de su vida. Ella la está revelando para recibir un consejo, porque ella quería que le aprobáramos el divorcio por el hecho de que su marido no quiere buscar de Dios. ¿Y sabe qué? El Señor me dice: dile que la culpable es ella, porque su testimonio no contribuye para que él me conozca, para que él me busque. ¿Y sabe qué? Le tuve que decir. Y la hermana dijo: hermano, reconozco que estoy fallando, porque yo, llena de ira, llena de coraje, le trato mal a mi esposo. Y se puso a llorar la hermana, y estábamos algunos hermanos ahí, oramos por ella. Le digo: bueno, usted ha reconocido que usted es la culpable de que su esposo no conozca al Señor por su testimonio. Usted puede contribuir para la restauración de su ser querido, o puede ser de piedra de tropiezo para hundirlo más en el pecado. Entonces la hermana dijo, le pidió perdón al Señor, y le di el consejo sabio cómo hacer para que este esposo pudiera ver la diferencia en ella. Entonces yo le dije: hermana, váyase a su casa, mientras él trabaja, prepárele su comidita, espérelo, dígale al Señor: yo quiero que esta comida la disfrute el siervo, plánchele su ropita, dígale: Señor, yo quisiera ver a mi esposo con esta ropa en la iglesia acompañándome, y cambie su conducta. Usted verá, muy pronto lo veré entrar por esas puertas con su esposo. Y mire que a lo poco tiempo esa mujer estaba llegando de la mano con su esposo al templo. Entonces esa es la diferencia cuando obedecemos el consejo, cuando reconocemos que nosotros estamos fallando y le pedimos perdón al Señor y sabiamente nos empezamos a conducir, vamos a ver resultados. Entonces por eso yo quiero orar hoy, para que si usted tiene una deficiencia y quiere que a la fuerza un ser querido se convierta, no es así, amado oyente, no es así. Tiene que ser que usted le presente a Dios el caso y deje que Dios trabaje en la vida de esa persona, porque quien convence es el Espíritu Santo, convence al mundo de pecado. Pero nosotros sí podemos contribuir con nuestro testimonio, con nuestras oraciones, con nuestra fe. Podemos conquistar el corazón del Señor para que tenga misericordia de nuestro ser querido y pueda pronto este duro de corazón venir a los pies de Cristo. Entonces no sé cuál es su caso, pero yo quiero orar. Padre, tú conoces la necesidad de cada oyente. Tú conoces mi necesidad, la necesidad de los hermanos. Y la más grande necesidad que yo tengo es que me ayudes a no descuidar esa salvación tan grande que se me ha sido dada por amor. Y debo de aprender a vivir para agradarte. Por eso te pido, buen Dios, que a cada oyente le des la gracia, le des la sabiduría, cómo vivir de ahora en adelante, eliminando todo aquello que marca la diferencia. Lo que pertenece al hombre viejo debemos de irlo combatiendo de nosotros y empezar a conducirnos para disfrutar de esa vida y tener esa protección que Cristo ofrece, que nadie nos arrebatará de su mano porque le pertenecemos a Él. Padre, yo bendigo a cada oyente. Te doy gracias por este ministerio radial que has puesto en este lugar y te pido, Padre, que des la oportunidad de que muchas almas sean alcanzadas por la salvación. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Si hay alguna persona que se quiere reconciliar con el Señor, dígale: Señor, me he descuidado y ya no quiero ser piedra de tropiezo para nadie. Y si usted, estimado amigo, no ha creído en Cristo, recuérdese que la salvación es gratis, no le cuesta nada, solamente tiene que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó para dar vida. Y ahora los que le recibimos tenemos vida y vida en abundancia y estamos aprendiendo cada día a vivir para agradar a Dios. Si usted
ha tomado esa decisión, hágalo saber a la radio o puede contactarse conmigo por este medio de las redes sociales. Usted puede decir: he reconocido que Jesús es mi Salvador, o me he reconciliado con Dios por medio de Jesucristo y ahora me siento que soy nueva criatura y quiero aprender para vivir agradando a Dios. Dios les bendiga. Será hasta en la próxima oportunidad, si Dios nos sigue dando el grande y enorme privilegio de anunciar su palabra. Gloria al Señor.